También el año pasado estuvieron trabajando con expresiones, el principio del trabajo con expresiones algebraicas, que es la suma, resta, multiplicación de las X. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar un poquito cómo era ese trabajo que nosotros hacíamos con las variables, con las incógnitas, ¿sí? En las distintas operaciones. Primero nosotros tenemos suma y resta de expresiones ¿sí? Que se da cuando nosotros tenemos dos términos semejantes. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de la palabra semejantes? ¿Semejanza? ¿Sí? Bien. ¿Cuál era la condición de semejanza? Bien, parecidos o iguales. En matemática, dos términos son semejantes cuando tienen la misma base y el mismo exponente. ¿Sí? Dos términos son semejantes cuando tienen la misma base y el mismo exponente. Cuando sucede esto, nosotros podemos sumar o restar estas expresiones. ¿Y qué es lo que sumamos y restamos de estas expresiones? El coeficiente. La definición de coeficiente es un número que acompaña, ¿sí? Un coeficiente es un número que acompaña y que multiplica, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver, ¿sí? En expresiones como 7x al cubo más 4x al cubo, ¿sí? Donde la suma de dos términos semejantes, ¿sí? Estos dos son semejantes, tienen la misma base y el mismo exponente, x al cubo. Me da como resultado un término semejante. O sea que yo como resultado voy a obtener un x al cubo. ¿Cuánto x al cubo? 11. La suma, ¿sí? De mis coeficientes. 11x al cubo. Si hubiera sido una resta, pasa exactamente lo mismo. 5x menos 2x, el resultado es un término semejante, x. ¿Cuál es el exponente de estos tres términos? 1. Si no hay nada escrito, hay un 1. ¿Sí? Y 5 menos 2, muy bien, 3. ¿Estamos? Dime. No. En suma y resta, los exponentes quedan igual. ¿Cuándo vamos a sumar o restar exponentes? ¿Sí? Bien. Muy bien. Y ya que tenemos sumas y restas, vamos a hablar un poquito de la multiplicación y la división. Nosotros, para multiplicar y dividir expresiones, no tenemos restricciones. O sea que yo puedo multiplicar y dividir esencialmente cualquier expresión. Cuando en la suma y en la resta
si los términos no son semejantes, la operación queda irresoluta, ¿sí? O sea que queda sin hacer. Un ejemplo de eso sería, si yo tengo, que no quiero llegar a un flare, a ver, si yo tengo x más 3x al cuadrado, ¿estos son semejantes? No, el resultado de esto es x más 3x al cuadrado. Queda así. ¿Sí? Y este año vamos a ver qué nombre recibe una expresión que queda así. Sí, vamos a operar cosas muy bonitas. Y esto lo borro porque necesito el lugar. Bien, como dije recién, en multiplicación y división de expresiones no tengo restricciones. Por lo tanto, lo que tengo que saber es qué sucede con los elementos. Cuando yo obtengo, por ejemplo, 7x al cuadrado por 3x a la cuarta, ¿qué sucede con los coeficientes? Se multiplican. Y la pregunta acá es, ¿pero por qué se multiplican si no están juntos? Ustedes saben que, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. ¿Escucharon la frase? ¿Qué significa? Bien, esa frase es puramente matemática. ¿Por qué? ¿Qué es un factor? ¿Se acuerdan? Eso lo vieron quizás en primaria. A ver, ¿tenés más? Uno de los números de la multiplicación. Un factor es uno de los números de la multiplicación. ¿Y el producto qué es? ¿De qué? El orden de los factores no altera el resultado. Entonces significa que yo en una multiplicación puedo invertir lugares y no pasa nada. Cuando yo digo 7x al cuadrado, ¿no es 7 por x al cuadrado? Por 3 por x a la cuarta. ¿Son todas multiplicaciones? O sea que es legal decir que esto es 7 por 3 por x al cuadrado por x a la cuarta. ¿7 por 3? ¿Y qué pasa cuando yo tengo dos potencias de igual base? Sumo los exponentes y me quedaría 2 más 4, 6. Traducción, cuando yo tengo dos expresiones no las tengo que reordenar. Digo, número por número y sumo los exponentes. 7 por 3, x a la sexta. 21, x a la sexta. En la división es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta solo una cosita, que es que la potencia del divisor, el que divide, si es menor, perdón, si es mayor que el dividendo, va a generar una potencia negativa. Lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No va a pasar nada grave, pero lo tenemos que tener en cuenta. Para más adelante, y más adelante sí va a pasar algo. En principio, al igual que en la multiplicación, divido los números, 8 dividido 2. ¿Y qué pasa con los exponentes? O sea, exacto, al cubo. Me encanta que digan cubo y no 3. Bien. ¿Qué sucede cuando yo no puedo dividir los coeficientes? Tengo 7x al cuadrado dividido 3x. ¿Cuánto es 7 dividido 3? Más fácil. ¿Cuánto es 7 dividido 3? ¿Cómo los hice dudar? Sí, señor. ¿Qué fracción? 7 tercios. Les presento las fracciones. 7 dividido 3
es 7 tercios. 2 menos 1, recuerden que acá tengo un 1, me da x. 7 tercios x. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Muy bien, esto queda